Buenas tardes, vamos con el siguiente podcast. Volvemos a cambiar totalmente de tercio. Como veréis por aquí por mi fotito, vamos a hablar de informática retro hasta la actual. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre los procesadores, las memorias RAM, sistemas de almacenamiento, sistemas operativos y un poquito de todo, ¿vale? Así que nada, sin más, doy paso a mi compañero. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas, ¿qué tal? Pues lo dicho, sí, hoy vamos a hablar sobre todas estas cosas. Entretenido va a estar el tema, porque hay mucho por hablar. Veremos a ver si nos da para uno, para dos podcasts. O 7-8. O 7 u 8. Pero sí, vamos a meterle caña a este tema que es bastante histórico, porque la verdad que tiene mucha historia por muchas cosas. Y nada, cuando quieras, empezamos. Vale, pues. En noviembre de 1971, Intel anunciaba el primer microprocesador de la historia, el Intel 4004. Este primer procesador dio origen a la informática tal y como la conocemos hoy en día, con características increíbles para la época, como la capacidad de realizar 60.000 operaciones por segundo y manejar hasta 640 bytes de memoria. Diseñado de forma conjunta por Federico Fagin, Ted Hogg y Stanley Masur, el Intel 4004 era un microprocesador de 4 bits y 16 pins que operaba a una frecuencia de 740 kHz. El procesador i386 fue una evolución importante en el mundo de la línea de procesadores, que se remonta al Intel 8008. El predecesor del i386 fue el Intel 80286, un procesador de 16 bits con un sistema de memoria segmentada. El i386 añadió una arquitectura de 32 bits y una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que emplearan memoria virtual. Empezamos. Vale, pues mira, creo que vamos a empezar con lo más básico de un ordenador, que sería la placa base y los microprocesadores. Las placas base poco podemos explicar porque lo único que cambia son aspectos básicos. Pero bueno, empezaremos sobre el primer procesador que fue de uso doméstico, que es el 386. Hubo antes otros, el 086, el 044, me parece que me has dicho tú que era el primero. El primero de todos fue fabricado por Intel y era el 4004. 4004. En 1971. Es el primero de todos. Vale, como curiosidad, siempre se le ha dicho 386, pero en realidad es 80386. Eso es. Porque la verdad es que hoy pues no lo hemos estudiado. Luego a ver si podemos poner por ahí algún dato que nos explique bien por qué es 80386, 80486 y toda la evolución. Eso. Vale, más que nada queremos hablar por el hecho de que veáis la diferencia de velocidades que había antes, porque el 386 corría a 33 GHz y con su super turbo corría a 40, cosa que era falsa, ¿verdad? Yo creo. Era totalmente falso. Era un overclocking que se hacía en la placa, pero realmente no hacía mucho, la verdad. No se notaba nada, para jugar al PC Fútbol no te valía. No, bueno, y cuando había PC Fútbol, que en los inicios y cuando no había ni eso. O sea que sí. Bueno, pues eso, yo empecé también con un 386, conseguí comprarlo a través de una academia que estudiaba yo informática. Y bueno, recuerdo que era un 386, me parece que eran 128K de RAM. Fíjate. Ojo. Sí. Y el disco duro me parece, creo recordar que era de 50 megas. De 50 megas en total. Posiblemente, claro. Y le guardo mucho cariño, tengo la placa por ahí todavía. Y microprocesador. No quiero tirarlo, le tengo mucho cariño. Y bueno, luego fuimos evolucionando y tal. Y pues son recuerdos y bueno, no te valía para mucho.
Pero bueno, para el MS2, el Windows y tal, Hombre, un poquito más. no eran el mismo software que se utilizaba como actualmente, claro está, porque la mayoría era a 8 bits, 16 bits máximo, ¿vale? Y bueno, se podía hacer pues trabajos como lo que se hacía antes, un proceso de textos y poquito cosa más, porque ni siquiera había... Procesador de textos. Sí, Que ya por aquel entonces ya estaba el Word. sí, Word, Estaba el Paint. Paint, sí, sacaron en aquella época ya alguna cosilla. Sí, ahora Bueno, y hablaremos. como dato curioso, el procesador de base de datos no era como es ahora. El procesador de datos es ahí. Antes era de base 4. Sí, ¿Y el de ahora cuál era? ¿El Access, Access? El Access. el Access. Para hacer la agenda telefónica. Sí. Vale, yo recuerdo estudiar y llegar a estudiar eso, el de base 4, el Excel, el Word y no sé si era el PowerPoint o el Paint, ya no me acuerdo, tío. Tendrías PowerPoint y luego ya Sí, estaría ya el PowerPoint. Luego ya evolucionó mucho más adelante, empezaron a sacar más aplicaciones Microsoft, Publisher, etcétera, pero eso ya nos vamos un poquito más adelante. No, eso ya no vamos más para adelante. Estamos todavía con el 386. Todavía estamos un poquito más atrás. Empezamos con el MS2, que para el que no lo sepa y tal, bueno, era un sistema operativo que era muy básico, era una pantalla negra en la cual tú tenías que meter comandos. Sí, era CD, todo por comandos. CD, RD para eliminar directorios. Sí. CD era para entrar. DIR, RD, CLS DIR, para borrar. Madre mía. Y sí, se podía hacer alguna MD, cosita. el Goku Calvo, creabas la carpeta del Goku Calvo. Exactamente, sí. Bueno, Madre luego había unos cocos por ahí, muy cocos, que sí, que hacían algún tema de programación pura y dura a través de MS2, pero había que darle mucha... Mía, sí. Había que darle... Era un lenguaje, al fin y al cabo, entre comillas, que se tenía que tenía aprender. un editor de texto que era edit y el archivo con el .doc. Eso y entrabas como en un procesador de textos muy arcaico, muy arcaico y que, joder, tío, qué recuerdos, tío. No había fuentes, no había fuentes como ahora, otro tipo de letra o cosas así. Tenías la que había y bastante que tenías eso. Yo empecé estudiando eso y diciendo, vamos, esto voy a forrar yo, madre mía. Sí, no vale para nada. Sí. No vale para nada. Y bueno, de ahí metieron el Windows 3.11. Sí. Bueno, el 3.1, pero realmente el que utilizaba la gente era el 3.11 porque era en grupo. Sí, había una red. Era la evolución. Era una red, pero vamos, que la red era... pues eso, interconectar ordenadores entre sí. Exactamente. Porque no había internet en aquella época todavía. Red doméstica, ¿no? Era una red doméstica para oficinas, etcétera, para poder compartir archivos, pues eso, tipo Word, tipo Excel, tipo Access, y compartirlo entre los ordenadores. En los ordenadores, en la sala o en los colegios o en lo que incluso en casa te lo podías incluso fabricar si tenías un par de ordenadores, que ya era la leche si tenías un par de ordenadores. Un par de ellos. Mira, como curiosidad, el primero que me compré yo, que fue el 386, lo compré en la Academia de Informática, me costó 50.000 pesetas, que son 300 euros actuales, ¿verdad? Tú fíjate. Con impresora de, ¿cómo se llamaba? Lo de esto que salía del papel. Matricial, madre mía, tío. Que sonaba eso. Lo imprimía, ¿cómo lo imprimía, tío? Era por agujas, Por agujas, ¿verdad? Claro, por eso tenía ese sonido. Tenía unos botecitos así pequeñitos donde se metía la tinta, ¿vale? Y las agujas impregnaban la tinta y ahí van haciendo todo el sonido de la... A ver si podemos encontrar algún vídeo, lo ponemos por ahí. Estaría muy lo apuntamos en las notas. Eso es. Para apuntar algún vídeo de estos, que recuerdo que impresora. Además eran toscas que te cagas. Sí, claro. Y luego el papel no te valía para hacer un trabajo, te valía para algo. No, como era un papel... no era blanco totalmente. Era como... ¿cómo se llama? Era papel... si lo recuerdo bien. Bueno, estaba semicortado, no me acuerdo ahora de la palabra que sí, tenía por los laterales lo de los agujeritos. Claro, los agujeritos
era para archivarlo y después Claro. poderlo cortar a lo ancho para poderlo ir poniendo Madre en páginas. O sea, Parecemos los abuelos cebolleta, tío. era por archivadores de cartón Sí, en sí, sí, aquella sí, época, sí. y estaban todas las oficinas llenas de esos archivadores, Madre mía. amueblado todo de archivadores de cartón. Y yo sí recuerdo que eso ahora mismo, pues quedarán alguna oficina por ahí Quedarán. que tengan Quedarán. ese tipo de almacenamiento todavía. Claro. Bueno, el 386 salió en 1985, Ujú. ¿vale? El primer procesador que más o menos compartimos todo el mundo. Sí, Más o menos, porque los demás eran como para servidores, o para importantes. sí, Y tal. Fue más o menos, por decirlo de alguna manera, el primer procesador doméstico, sí. ¿vale? Y bueno, cuando lo compré ya llevaría años, porque fue del 85. Yo creo que lo compraría con 12 años por ahí, o sea, en el 78, 80 y... O sea, 78, 88, en el 90 por ahí más o menos, yo creo 90. que lo compraría, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, luego el siguiente procesador así que estuvo ya cuando la evolución que todo el mundo quería era el 486, que 486. duplicaba en velocidad y Era salió en el año 89. 486 de X2, además. había- DX2, es verdad, porque era lo del DX2. Era una nomenclatura, ¿vale? Del microprocesador, como ahora hay otras nomenclaturas. Pues era por, no sé, la verdad que no recuerdo muy bien por qué era la nomenclatura de X2, pero... DX2, es verdad. Porque no sé si A lo mejor anteriormente... porque duplicaba la velocidad del anterior, podría- de 33 a 66. puede posiblemente, y luego si le dabas al botón del turbo, pues ya te... ser. Pero el 486 yo creo que no tenía turbo, ¿eh? Sí, sí lo tenía. Sí, Si también. lo tenía, podías, según la placa también que tuvieras, podías hacerle, Sí. pues eso, una especie de overclocking que hacía que, o parecía que iba a hacer algo, pero claro, en esos momentos tampoco lo podías notar demasiado. Porque Pero estamos hablando de 66 GHz, que los Sí, claro. procesadores de ahora son 3800. Claro, es que... O sea, la ¿qué diferencia vas es a, brutal. qué vas a O notar? 4000 o 5000, 4000. Claro, ¿Cuánto claro. es máximo? ¿4600 por ahí? Sí, creo recordar que sí. 4600. Eso Luego es. hay doble núcleo y su Sí, prima bueno, la tabla. ahora ya, bueno, en estos tiempos ya se ha ido todo Al garete. a nomenclaturas ya inentendibles y de todos los colores. Pero bueno, ahora hablaremos si quieres un poquito de las nomenclaturas Vale. actuales. Perfecto. Vale, eso tardaron 5 años. Sí, El siguiente que fue. Ahí hay microprocesadores entre medias, pero no tuvieron mucho éxito, no son muy hablados. Pasamos al Pentium. al El Pentium. Pentium fue en el 1993 Sí, y ya en vez de 16 bits ya eran de arquitectura de 32 bits. de 32 bits, exacto. Y el primer Pentium que tuve yo, que yo es que fui evolucionando en todo, cogí el 486 y el primer Pentium que tuve yo fue Pentium 100. A Ajá. 100 MHz. A 100 MHz, sí, sí. 100 De hecho, MHz. de hecho, es cuando ya ahí empezó la verdadera revolución. Porque Sí, a yo creo partir que de desde el ahí, Pentium. a partir de ahí fue las fabricantes, Intel entre ellos, AMD también estaba ahí, AMD y Cirrus Logic, Cirrus Logic también estaba que era el metido en el tercero en ajo, discordia. claro. Y empezaron Que a... mucha gente no se acordará de esa marca. No, porque, a ver, se la comió los otros dos grandes y... Sí, yo creo que la y- absorbió AMD, no estoy totalmente seguro, pero creo que sí. No estoy muy seguro. Ah, pues mira, creo que recordar que Creo sí. que la absorbió AMD, ¿eh? Creo recordar que sí. Porque es Pero como que se juntaron las dos para hacer la competencia a Intel. sí, sí, sí. Pero pues lo que te digo, la revolución bestial, porque a partir del Pentium, pues yo no sé, yo en aquellos momentos estaba como técnico y además ¿Sí? montaba Ya ese estaba tipo de de equipos. técnico. Sí, sí. Y era, pues yo no sé, una vez al mes sacaban un modelo. O sea, empezaron por el Pentium Ah, bueno, 100, sí, claro. Ya empezaron a 120, evolucionar. 130, es que no daba tiempo a decir, voy a poner el 120, no, espérate que han sacado el 130. Decía, pero vamos a ver, esto va muy rápido. Y llegar al Pentium 1000 fue casi cuestión de, creo recordar, que no sé si llegó al año o año y algo, llegar al Pentium 1000. O sea, fue una velocidad... ¿Pero el Pentium llegó a 1000 o ya fue con el Pentium 2 y el Sí, Pentium 3? no, fue Pentium 1000, 1100 hasta creo recordar, el último recuerdo que tengo yo
Yo llegué a montar Pentium 1000, 1200, hasta 1500 y luego ya empezaron a sacar otro tipo de nomenclaturas. Pero no me acuerdo ya realmente si era en Pentium 2, como dices tú, Yo creo o que no, Pentium 3. Por lo que yo estoy viendo por aquí, el Pentium llegó, el de 100 y llegó a 266 o 273, Sí, creo, por lo que estoy viendo yo aquí, se ofrecía memoria de hasta 233. eso es. O sea que no, yo creo que ya fue el Pentium 2 y el Pentium 3. Creo Pentium 2 y pues yo Pentium 3, recuerdo ¿verdad? tener un Pentium 2 a 400, Sí, por lo cual es imposible que fuera el Pentium normal. claro. Por eso. Vale, estamos hablando de Intel. Claro, todo esto es Intel. Todo Porque, esto... bueno, los Cirrus Logic es más difícil de encontrar información, pero por ejemplo, empezó a salir los AMD, Eso ¿vale? es. Y se copiaron un poquito, y era el AMD 286, AM386, AM486, AM586, no sé a qué me suena. Sí. Y bueno, y los llamaban en aquellos tiempos, los llamaban los clónicos de Intel, que eran como que querían ser la competencia, que se querían clonar o ser exactamente igual que ellos. Pero realmente yo personalmente siempre he sido muy de AMD. Siempre me ha gustado mucho más. El tema que tenía, la fama que tenía AMD era por sobrecalentamiento de los microprocesadores. Eso sí es verdad, ahí sí es verdad. Y había un problema porque, claro, en aquella época enfriar, sobre todo en los meses de verano, era cuando más sufrían esos equipos y había que poner un ventilador casero apuntando directamente a la no había caja. los sistemas de No había los refrigeración sistemas que hay de ahora, refrigeración que hay ahora, claro está. Claro, Pero claro. era por lo que pecaba, pero al fin y al cabo la potencia que tenía AMD comparada con Intel estaba muy a la par en esa Exactamente. época. Y como siempre, mucho más barato. Era bastante más barato. Muchísimo más barato. Bastante más barato. Te podía llegar a costar pues prácticamente la mitad un ordenador AMD con las mismas características que... Sí. Pero realmente es como ahora casi. O sea, sí, también. O sea, es que sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Intel paga la marca. Sí. Bueno. Que no digamos que está mal, ¿vale? Pero que pagas como todo, como cuando te compras un Ferrari y un SEAT. Paga la marca. Son ahora mismo ya casi a ese nivel de gustos. No hay una diferencia tan abismal como había antes en precios, también es verdad. Y ahora mismo lo que pasa que son nomenclaturas diferentes y según para qué cosas al nivel que hemos llegado ya. Sí. Te puede funcionar un ordenador Intel para unas cosas muy bien, pero para otras muy mal, y un ordenador AMD muy bien y para otras muy mal, ¿sabes? Depende de lo que quieras hacer, ¿verdad? Dependiendo mucho de lo que quieras ese ordenador, para eso te puede valer, pero bueno, eso es en la época actual. Vamos a seguir con la época. Sí, vamos a seguir con la época. Vale, pasaríamos al Pentium Pro. Sí. El AMD K5 en el 96. El K6, yo tuve un K6. Un K6, yo tuve un K6. Luego ya, sí, K6 y K6-2. Sí. Que esos ya eran a 500 GHz, ¿ves? Ajá. Ya llegan. Y ya en el año 97 pasamos al Pentium 2, ¿vale? Sí. Que añaden. Creo que aquí ya me añade la memoria caché. Creo recordar. Vale, sí. Los procesadores. Creo que ya los añaden. ¿Vale? Y la velocidad de estos ya era 400, 500 y tal. Claro, todo ¿vale? Esto vale, luego pues lo mismo. Pasamos al Celeron, que para mí es una cagada los Celeron. Quisieron hacer un AMD barato. Exactamente. Y para mí, yo no quería un Celeron, vamos, ni harto de whisky, vamos. Claro, la gente al verlo barato, pues tiraban de ellos, se promocionó mucho ese tipo de ordenadores. Lo que pasa es que, claro, no tenía la misma velocidad que los demás que estaban en su entorno, los demás microprocesadores que estaban en su entorno. Los ponían una caja bonita, porque todo esto eran cajas PC normales, como un PC gaming que se puede eso comprar ahora, claro está. Y te ponías una caja bonita, le ponías un
par de cositas más de premio y la gente se lo llevaba, pero claro, cuando iban a poner el juego estrella de aquella época, pues Madre mía. que no me va, que no me va, Es claro. que no eran malos, tío. Madre mía. Eran demasiado. Eran horribles. Eran para un trabajo de oficina o una cosa así, pues iba muy bien. No tenía mucho gasto el dueño de la empresa. Ofimática. Claro, para eso sí funcionaba muy bien. Pero para lo que la tendencia que había en esa época era: me voy a comprar un ordenador, me compro una consola, me compro un ordenador. Estabas ahí. Y siempre era. Claro, siempre era el ordenador para estudiar y la consola para jugar. Sí. Lo que te decían tus padres. Eso es. Era así. Y el ordenador no es para jugar, para estudiar. Sí. Y luego tú metías el juego porque, claro, lo que querías es jugar, claro. No querías el ordenador para estudiar. Para hacer la encarta, tío. Me acaba de salir la encarta. Madre mía, tío, la encarta. La encarta. La super enciclopedia. Eso era. Me buscaba porque antes era la enciclopedia Larousse, era la que estaba también en papel. Sí, claro, en papel. La que llevaba todo el mundo. Sí. Y luego ya salió la encarta y todo el mundo tenía que tener la encarta con su CD-ROM de la encarta. Sí, todo. Que ahora pasaremos a los almacenamientos también, lo hablaremos. Tenía sus vídeos y sus cosas ahí muy top. Era top en aquella época la encarta. Era un pastizal también, ¿eh? Sí. Comprarla, bueno, siempre había el típico pirateo que ahora se puede. Claro. Porque cualquiera la compraba, tío. Ya te digo. Madre mía. Y eso, del Pentium 2, que es en el 97, ya se van recortando mucho los tiempos. Y en el 99, 2 años siguientes, salta el Pentium 3, que ya empiezan a meter diseños en 3D para añadir calidad y tecnología de 250 nanómetros. Tú sabrás más de eso que yo. Cuéntanos. Pues es que son cosas muy antiguas, ¿eh? Ya, es que madre mía. Era un tema de velocidades más que nada, o sea, no era un... Sí, de velocidades y de tal. Sí, pero no... en aquella época hablar de velocidades era, pues claro, lo que estamos hablando, de que todo era a base de 8 bits, 16 bits y no había... O sea, se notaba en a lo mejor algún proceso, alguna cosa, pero tal y como estaba evolucionando en esos momentos tan rápido la tecnología de microprocesadores, pues no te daba casi ni tiempo a probar un procesador. O sea, fue... No, pues ya han sido 2 años. Por cierto, tenemos que poner una foto del Pentium 3, que era una maravilla. O sea, yo creo que es el único diferente a todo. Era como un cacharro, o sea, era una brutalidad. Era un pedazo. Yo creo que es el único diferente que ha habido de todos, ¿eh? Yo creo que sí. Muy bonito. Que yo recuerde, sí. Además que... Pero nada práctico. No era práctico porque además le hacía pesar muchísimo más el ordenador, que antes era una caja. Madre mía. 50x50, o sea, no mucho más. Bueno, como la que tienes detrás tuya ahora mismo en la foto. Sí, exactamente. Por este lado. Sí, un tipo eso. Quita sofá. O sea, eran unos armatostes impresionantes para nada. Las fuentes de alimentación eran de 200 vatios. Sí. Y te sobraban. Y te sobraba, claro, porque tampoco eran placas pequeñas, a ver, lo metías en una caja muy pequeñita. Era un ordenador antiguamente, era como una batería de coche, ¿sabes? Que pesaba ahí. Y sí, por el peso, discos duros, todo eso que llevaba dentro, pues ya ves tú, tenía su peso. Es que claro. Y de ventilación, pues ni te cuento, pues ni claro. Hablamos. No tenías que tener una ventilación como la que tienes. Un ventilador y te sobraba. Muy chiquitito, un cuadradito, pequeñito. Y te sobraban. Sí, eran de 30x30 o algo 30 así. Por 30, 30 por 30, ¿verdad? Sí. Madre mía. Mira, por ahí tengo yo en el trabajo, tengo alguno. Y bueno, aparte es que estos ordenadores todos iban por decirlo de alguna manera, a un núcleo, ¿vale? O sea, un núcleo significa, para los no entendidos, con un núcleo haces un proceso, un trabajo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, pues abres el Word y ya con eso... Solo puedes hacer eso, claro. Puedes hacer eso, ¿vale? Ahora mismo hay ordenadores mucho más potentes con varios núcleos, que ya luego explicaremos, pero en ese momento eran ordenadores con un solo núcleo, ¿vale? Hasta el Pentium 4 fueron un núcleo. Exactamente. Luego salieron el Intel Core 2 Duo, ¿vale? Ahí ya empezaron a llevar 2 núcleos, ¿vale? Eso es.
Y ya el procesador, pues Multicore, que se dicen. Multicore, exactamente. Y por eso Multicorazón. y podías hacer ya bastante más cosas. Más procesos, Estabas, más estabas cosas. acostumbrado a hacer una sola cosa a la vez, pues podías ya tener pues el Word y el Excel a la vez, te voy a poner, o otra cosa más que tuvieras en ese momento. Estamos hablando que no había, bueno, ya en la época del Pentium 4 y todo eso ya estaban los sistemas operativos un poquito más avanzados, ¿vale? Ya sí se podía, ya traía su propio software propio que tenía el Windows, por ejemplo, en aquella época. Y podías ir haciendo más cosas a la vez, ¿vale? Tenías más potencia para ir haciendo cosas mucho más complejas, claro está. Aparte Claro, de... vas aumentando potencia, vas aumentando velocidad, vas aumentando cosas. Todo va creciendo y, Eso claro, es, tus procesos y tus cosas crecen también. eso es, eso es. Luego a partir de ahí, que A partir de ahí, que el Core Duo sale en 2006, los 2006, Athlon 64, ujú. los Phenom, Los Athlon los ahí, Phenom en la ya buenos. en la época de los Athlon en AMD, pues ahí ya es donde casi por Se poco, igualan, no, al revés, se supera. ahí es donde tuvo un gran problema AMD, ¿vale? AMD en Ah, aquella vale. época con los Athlon estaban a la par, estaban poniéndose a la par, pero hubo un momento en la guerra tecnológica de microprocesadores en donde Sí. hubo mucha crítica tanto con la velocidad como con el calentamiento de los procesadores de AMD, y entonces es cuando empezó a despuntar bastante más Intel, ¿vale? Y en esa época casi AMD termina en la ruina, ¿vale? Desaparece, sí. Casi, por Cosa poco. que le ha pasado a muchas empresas en informática. Sí, muchas, pero Muchísimas. entre las gordas en ese momento a nivel de procesadores, después resurgió de sus cenizas, pero un poquito más y termina en bancarrota porque pegó un bajón. Hubo mucha crítica, tanto a nivel particular como a nivel de empresas, de que los procesadores no iban como tenían que ir, se calentaban en exceso, por mucho que pusieras un ventilador grande, Ya eso empezaron los sería, grandes. no había manera de enfriar ese procesador porque iba a la misma velocidad o a la par más o menos que Intel, pero Intel no tenía esos problemas de calentamiento. Te salía mucho más caro, está claro, pero la gente Claro, empezó a comprar ese tipo de procesadores por la durabilidad también, porque el problema que tenía AMD en aquella época era un problema de que se freían prácticamente los microprocesadores, sí, ¿vale? podías poner un huevo ahí Sí, que te lo sí, hacía frito. exactamente. Y después de eso, ¿cuál es el? Vete Luego recordándome. pasamos a los Phenom, que eran Ajá, los de la arquitectura K10, que me suena que eran bastantes, con sí, 45 nanómetros. nanómetros, sí. Sí. Y luego ya empieza en el 2008, ya son Intel Core i7. Ahí ya empieza la gama del i7, i5, i3. Eso es. Bueno, i3 era para ofimática más o menos. sí. Y los i5 son para juegos. Y los i7 ya es para procesos de cálculo, de dibujo, de diseño en 3D y Sí, todo eso. se puede. Luego ya salen los 9, pero eso ya es Bueno, otra película. eso es otro rollo ya. Pero Eso es sí, otra película ya. estaba pues eso. Había tres niveles de procesador en Intel, por ejemplo, que era lo que dices tú, i3, i5, i7. El intermedio realmente se utilizaba mucho, por ejemplo, a nivel empresarial, se utilizaba muchísimo para gente de desarrollo. Eran bastante caros en aquella época, porque era la novedad y pegaron ahí es donde pegaron un buen batacazo Intel a la competencia, en este caso. Y eso pues tenían esos tres niveles de microprocesador, ¿vale? Sí, El, los tres que el, habían. el i3 era el más básico, pero para procesos simples o procesos que no tuvieras que tener mucha memoria y mucho proceso de datos, sí que valía bastante la pena, ¿vale? Y se vendieron muchísimos más i3
por ejemplo, en aquella época, que a lo mejor i5 y i7, que bueno, se subían de precio al fin y al cabo. Claro, subían muchísimo de precio. Se subían muchísimo de precio y era lo que más se vendía. Luego ya empezaron a bajar un poquito, porque empezaron a sacar más nomenclaturas de procesadores, etcétera, y bueno, se empezó a igualarse un poquito los precios y se pudo la gente adquirir ese tipo de procesadores, porque estaban ya diseñados para muchas empresas y gente con poder adquisitivo, al fin y al cabo. Claro, luego ya empezaron, bueno, luego ya vienen las generaciones de los AMD, de los estos, de los Intel, los Core Ivy Bridges, eso ya eran por generaciones, los Ryzen y todo eso. Y luego empezaron a meter nomenclaturas en las velocidades y en las cosas para que supieras para qué te valía cada procesador. Exacto. ¿Vale? O sea, por ejemplo, el U eran capados. Sí, están un poquito capados en la velocidad y todo eso. Eran procesadores de bajo consumo, ¿vale? Los U. Sí. Y de hecho hay todavía procesadores U, ¿vale? En la actualidad. Sí, hay U, sí. Y sobre todo en portátiles, En portátiles. Es en portátiles donde más se usa ese tipo de nomenclatura. Bueno, actualmente ya PCs como tal, pues a no ser que sean PCs gaming o tal, en empresas se ve bastante menos, ¿vale? Se ve mucho más en plan portátil, aunque ya hay portátiles que tienen la misma capacidad que un PC o lo que sea, ¿vale? Pero sí, seguimos con la nomenclatura. Por ejemplo, yo tengo por aquí los de AMD, por ejemplo, que es el que más el G, son los que lleva gráficos incorporados, lleva la gráfica incorporada. Eso es una. Por esa razón, los AMD eran también más económicos. Porque exactamente. En el momento que tú te comprabas un ordenador Intel, sí o sí, o lo llevabas en placa, ¿vale? Y ya una placa base, me refiero, con una tarjeta gráfica integrada, pues era un poquito más cara también, o bastante más cara. O tirabas por una AMD, que ya con el AMD pues ya tienes el tema gráfico integrado, ¿vale? Sí. Actualmente pasa lo mismo, ¿eh? Actualmente tienes los procesadores AMD con gráfica que la lleva ya integrada, no te hace falta... Sí, siguen habiendo. Claro, y no necesitas nada más. Pero lo que te digo, por eso también... A nivel de precio, pues es lo que tienes, que te baja, claro. Si no necesitas una gráfica de gran potencia, pero si necesitas un ordenador de buena potencia, pues a lo mejor te interesa cogerte una AMD, porque si te vas a Intel ya necesitas sí o sí una tarjeta gráfica, ¿vale? Sí, claro, exactamente. Y hoy en día, con el precio que tiene la gráfica... Hoy en día, madre mía, desde la pandemia y ahora van bajando. Pero Intel también tiene algunos con gráfica, ¿verdad? Intel. Pues me pillas. Creo que alguna había con gráfica incorporada, creo, ¿eh? Actualmente, ahí me pillas. Actualmente no lo sé, creo que antes sí que lo sabía. Ah, vale, antes. Ahora no lo sé. Pero también incorporaron. No. Lo que sí que AMD todavía sí los tiene. Sí, claro. AMD. Los X son para. Los AMD con X son los que son para gaming. Sí, son de rendimiento más superior. Que lo puede ver clocking y todo el rollo. Claro. Y luego los Intel tienen la nomenclatura U, que es ese que hemos dicho. Sí. ¿Y cuál más tienen los Intel? Pues actualmente. Sí. Actualmente. Espera que busque la documentación. Nada, tranquilo, no tenemos prisa. Es que tengo varias nomenclaturas aquí ahora mismo, pero es que, claro, va cambiando continuamente esto. Mira, lo tengo yo por aquí. Sí. Los K, como tienen multiplicador desbloqueado. Sí. O sea, para overclocking. Sí. ¿Vale? Luego tienen los Ts, que son los de sobremesa de bajo consumo. Sí. Los XE, destinados a procesadores de alto rendimiento máximo de EHDT, que no sé lo que es. De disco duro. Ah, de disco duro, vale. Y los H, que son para los portátiles. Los U, que hemos dicho lo que hay. Y más o menos así. Ajá. Y los G también son de, mira, ¿ves? El G, los que incluyen los gráficos también.
por ejemplo, el Intel Core i7 8809G Vale, lleva una gráfica incorporada también. vale. Y los de AMD suelen llevar la tarjeta incorporada, la Vega. La Vega, sí. La RX Vega, sí. Exacto. Sí, bueno, luego hay muchas más nomenclaturas, pero bueno, esas son las más básicas. Sí. Cuando te vayas a comprar un PC, mira que no tenga ninguna letra detrás, o si la tiene, piensa ver qué uso le vas a dar al ordenador. Pues si quieres gaming y coges un G, no olvídate, o Claro. un U, o lo que sea. Exacto. Claro, tienes que saber para qué lo vas a utilizar el ordenador. Claro, Para todo saberlo, porque eso suele pasar en empresas grandes a las que vais y os ponen un ordenador de la leche que cuesta 200 euros menos de lo que tú te esperabas, pero te pones Intel Core y Sí. cuando llegas a casa dices, ¿qué pasa? ¿Con que qué esto- juego ya esto? que no tira. A los Sims, a los juegos a los Sims. Sí. Suele pasar, Vale. suele pasar. Vale, pues yo creo que procesadores podemos dejar por aquí, A nivel- vamos a seguir más adelante. Sí, a nivel de procesadores, pues eso. Luego podemos hablar un poco de la memoria RAM, Vale, porque, pues eso, la la evolución de la RAM, igual DDR-RAM, DDR2, sí, la DDR3, DDR4, DDR5, todo esto es todo esto es evolucionar. creciendo. Según iba evolucionando los procesadores, iban evolucionando casi a la par La RAM. la memoria, ¿vale? ¿Para por qué ejemplo- sirve la memoria RAM? Pregunta de saber. Vale, pues para decirle un poquito que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Tú tienes un Venga. procesador que es el que hace, es el cerebro, ¿no? El que coge El todos cerebro. los datos que tú le estás mandando, etcétera, etcétera. Y luego tienes la memoria RAM, que es como si fuera la potencia que necesitas para arrancar esos procesos, ¿vale? O esos programas, ¿vale? Si no tienes, Vale. es como que tienes un tío con un cerebro, pero es muy delgadito, pero el tío delgadito no puede arrancar los programas. Tienes un tío ahí bestia, un chinito allí guay, fotote, que es el que arranca los programas. Es para lo que está pensado la memoria RAM. La memoria RAM, que en Sí. realidad es memoria que es temporal. O sea, que es la que te hace como el proceso temporal para que todo vaya más rápido. Eso No es es. una memoria, es como una memoria de almacenamiento, pero No. que es temporal. Sí. No, a ver si me entiendes. O sea, almacena datos, pero tú cuando apagas el ordenador, esos datos se borran. No Exacto. es como un disco duro o Exacto. un disquete. Sí. Es una memoria virtual que Una- te vale para ese momento arrancar los programas y saber dónde están las cosas, pero luego en el momento que tú apagas el PC no te vale para tú guardar el programa que te has hecho, tal, sino Eso que es. eso se reinicia y Eso empieza es. desde cero. otra vez. Eso es. Eso es lo que es la memoria RAM. Eso es. Le da. Luego Pues eso. teníamos, Sí, sí, cuando sí. no llegabas a la memoria que tenías que tener, sobre todo antiguamente, te creabas la memoria virtual Sí, que la hacías a través del disco duro. eso es. Aumentabas megas a la memoria RAM Sí, para que tirara un poquito más. sí. Sacrificaba parte del disco duro, que en teoría tenía más memoria, y la Sí. sacrificaba para meterlo como memoria RAM virtual. Eso es. Entonces, eso eran los procesos que teníamos antes para intentar aumentar un poquito más la velocidad cuando no podías. Igual que ya cuando empezaron a sacar tarjetas gráficas un poquito más potentes con memoria, Sí, también el ordenador tiraba de esa memoria de gráfica. Y bueno, te puedo hablar También. ahora de las gráficas actuales, que son una bestialidad. sí. Y tiras de esa memoria también. Te reservas parte de la memoria gráfica también para realizar ciertos procesos y que puedas hacer muchas más cosas, ¿vale? Así que todo se va compensando un poquito para que Sí, exactamente. Podías tirar de la memoria o reservaba el mismo ordenador o el mismo sistema operativo. Si estabas utilizando Windows en ese momento, podías reservar cierta memoria de tu gráfica también para utilizarlo como proceso. O sea, que ya no es solo aparte de la memoria del disco duro, sino que también de la gráfica también. Sí, bueno, y actualmente se utiliza ordenadores muy potentes para desarrollo, te voy a poner, de aplicaciones de inteligencia artificial o de desarrollo sí, sobre todo de inteligencia artificial, que es lo que tira muchísimo de memoria, y se utilizan memorias externas para poder arrancar
memorias externas, gráficas externas para poder arrancar esos procesos. Sí, o sea, te estoy hablando de que actualmente está una 4090, una 3090, que son gráficas muy poderosas, se utilizan como memoria externa o gráfica externa para poder utilizar esos procesos de inteligencia artificial. Perdona, ¿esto es lo que llamamos comúnmente minería o no tiene nada que ver? Sí, en parte. Sí, en parte, ¿no? Vale, En vale. parte, ¿vale? Se está todavía Porque haciendo la muchas pruebas, minería ¿eh? que hacían para los Bitcoin y todo esto eran con las tarjetas gráficas, y Sí, por eso claro. pregunto. Pues sí, Claro, exacto. Pues sí, exactamente. Se en hace, teoría debería ser eso. Pero digo, es una desde más o misma, menos el desconocimiento, ¿vale? es un mismo proceso parecido, es parecido a eso, ¿vale? Parecido. En el caso de los procesos para cosas de inteligencia artificial o metaverso se está actualmente poniendo en Llevando. marcha, ¿vale? Sí, Necesitas eso. muchísima memoria. ¿Y de dónde la sacas? Porque solamente con la memoria RAM no lo vas a poder hacer, ¿vale? No se puede, ¿no? Solo con la Necesitas RAM. un ordenador muy potente, con su propia gráfica muy potente, más después a lo mejor tener una, dos o tres gráficas externas de ese tipo Uf, para poder tirar de esos procesos, ¿vale? madre mía, O sea, son bestiales, o sea, brutal. eso es una burrada, ¿vale? Los Pero lo procesos que puede comparamos llevar. con esto que tenemos aquí detrás y no tenemos nada que hacer. Imagínatelo, o sea, lo que está ahora. Pues eso, la memoria, pues es eso, La memoria prácticamente. RAM, que en realidad, bueno, hablamos de la memoria RAM, pero también podemos hablar de la memoria del disco duro, la memoria de la tarjeta gráfica. Sí, Todo más o menos va igual porque la memoria que tienen las gráficas son RAM también. claro, son unas memorias integradas dentro de la gráfica, exactamente. O sea, Vale, otra pregunta de desarrollo. a ver. La memoria ROM, ¿qué era la memoria ROM? A ver, la memoria ROM. ¿Me pillo o no? La memoria ROM era un tipo de memoria para almacenamiento de, ¿qué te voy a decir yo? De la misma hora de la placa base, ¿sabes? Sí, Para que tú cuando tuvieras bueno, si tú no tenías la hora bien puesta y sobre todo cuando ya hay temas internet por medio, si tú tienes la hora mal puesta, vas a tener un problema, ¿vale? Vas a estar lo que viene buscando. hoy en día siendo la pila, a lo mejor, ¿no? Exacto, ¿sabes? Si tú Claro, tenías esa memoria ROM y te guardaba, pues a lo mejor procesos, porque antes sí se utilizaba mucho eh, igual, memoria temporal, ¿no? memoria temporal, ¿vale? Para Claro. ciertas cositas muy pequeñas, por ejemplo, la hora, por ejemplo, eh, pues yo qué sé, ahora mismo no recuerdo, pero cosas muy pequeñitas, era una memoria muy Pero antes pequeñita, se le daba una importancia se tremenda le a la daba ROM. una importancia tremenda, pero porque era, claro, si tú hacías una pequeña cosa, lo podías almacenar, se almacenaba esa memoria ROM, ¿vale? Y te valía y tenías más que suficiente, porque claro, eran procesos muy pequeñitos y no necesitaban mucho más, ¿vale? Mm. Pero después salió, pues eso, se puso una pila dentro de la placa que hacía Esa esa función. función Y la y, ROM nunca más se volvió a saber de ella. y no se subo. Claro, porque era más económico al fin y al cabo. Porque Claro, claro. si tú tenías un problema con eso, pues era cambiar la pila, que la encontrabas en el decomiso de la de tu casa y se acabó. En el ¿Sabes? Mercadona la venden. Sí, sí. Era el proceso Es una pila de reloj, pero más grande. eso es, y ya está. Sí. Se almacenaba de otra manera, ya dentro de las placas, microprocesadores, transistores que había dentro de las placas, y, y no había, vamos, fue una evolución al fin y al cabo, dentro de lo que cabe, porque Claro, todo. fue evolucionando las placas base para que eso no fuera necesario, al fin y al cabo. Bueno, ahora que has sacado el tema de almacenamiento, pues vamos a pasar al almacenamiento, ¿no? Ya que Los, di- estamos. los discos duros, pues Los discos duros, los disquetes. los disquetes, bueno, lo primero que fueron los disquetes. Bueno, no, lo De primero fueron las 5, cintas. Lo primero fueron las las cintas, pero cintas. para las trans, sí, para Sí, esos PCs antiguos. sí, 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 claro, una cinta como de cassette, igual que una cinta de exactamente. cassette. Tenías El que que no dejar sepa lo que es pasar. una cinta de cassette, pondremos alguna imagen para que lo Sí, vea. pues esa cinta, cuando tú tenías un ordenador, como dice Goku, pues había, ¿por qué marcas había? Spectrum, por ejemplo, Spectrum de Astran, yo creo. Amstrad, sí.
y tú tenías que poner una cinta de la duración que fuera, si era un juego, sobre todo se utilizaba para juegos, tú ponías la cinta y se empezaba a oír un sonido muy raro. Peor que el de internet. Tenías que dejar pasar las cintas, era de 60 minutos, pues le daba la vuelta a la cara, se lo tenías que hacer muy rápido porque si no a lo mejor ya te daba el fallo. Claro, te daba la vuelta, te dabas otra vez al play, leía y si tenías suerte y luego ponías era el Arabian y a los 2 minutos decía, pero qué cosas. Y te ibas. Y era una hora que te habías perdido una hora para nada, esperando a que cargara el juego. Una hora, y bueno, era impresionante, sí. Y luego ya pasamos a los 5 1/4, ¿no? Que eran 5 1/4. disquetes enormes. Sí, eran discos más grandes. Muy grandes. Eran más flexibles, tenían como una laminita. ¿Qué te voy a decir? Tipo cartulina, pero no llega a ser cartulina. ¿Sabemos plástico. qué capacidad tenían los de 5 1/2? 5 1/4. A ver, pues no me acuerdo. No me acuerdo. Disquete. Me acuerdo de los disquetes de 5 1/4, el 3 y medio, que era el que utilizamos todos, que eran de 1,44 megas. Eso es, el de 5 1/4. Pues es que, a ver, ¿cuánto era? 1,2. Pues tenían 1,2, tío. 1,2, vale. Sí, es que era... Y luego el del 3 1/4, que es el estándar que hemos visto hasta hace poco, era 3 y medio. O sea, 1,44, tampoco es subía que mucho, esto lo que pasa es que dependía del fabricante del PC en ese momento, porque estaba en aquella época eran marcas como Atari madre mía. Después estaba Amstrad, que utilizaba los disquetes, pero ya de 3 y medio, que eran un tipo cuadradito, con una placa metálica, y dentro estaba el disco muy flexible, como si fuera un disco vinilo, pero muchísimo más fino, ¿vale? Yo en el trabajo sigo teniendo los de 3 y medio, ¿eh? De 3 y tengo la disquetera por ahí. Pues fíjate. O sea que, fíjate. Ahí es un museo. Pues es un museo, sí. Mi empresa es un museo, sí. Sí, y se utilizaban, pues eso, lo que tenía de capacidad. Pues imagínate, para instalar simplemente el sistema operativo en el ordenador, creo recordar que con Windows 8 95... disquetes era Windows 8. Bueno, no. Y si instalabas el Windows 98, yo me acuerdo que eran 25 disquetes. Ahí ya no llegué yo. Con yo Windows creo que ya tenía CD-ROM. Sí, pues Fíjate. Con disquetes, salió el CD-ROM a posteriori con Windows 98, tienes razón. Sí. Pero en una primera instancia eran 25 disquetes. Más después, claro, tenías que sumarle que tenías que instalarle los controladores de cada cosa que te venía con el ordenador. Exactamente. La placa base, la gráfica. Yo me acuerdo. Una torre. Yo me acuerdo del PC Fútbol 4. Sí, claro. Que es el que más eran 4 disquetes ya, tío. Sí. 4 disquetes. Y te ocupaban pues 4x4, 4 megas, o unos 7 megas te ocupaba el juego, y de disco duro tenía 50 megas. Sí. O sea, que es que te petaba el ordenador. Claro. Si metías el PC Fútbol 5 ya, olvídate. Ya decía, ¿para qué más? Ya no podía más. Yo me acuerdo de eso, luego el PC Fútbol 5 ya salió en CD igual, y el PC Fútbol 5 ocupaba ya 40. Todo esto hay que decir que era como lo que hay ahora, que se usa, por ejemplo, un pendrive, un disco duro externo, ¿vale? Para que la gente lo entienda. No es que fuera, ahí tenías almacenado en 1,5 megas que no llegaba. Parte. Varios Pero juegos. ¿estaban comprimidos en zip o en que estaban comprimidos? No sabemos. No lo sé si estaban con el RAR. Estaban comprimidos, sí, y era zip. Era zip, ¿verdad? En aquella época era zip, sí. El RAR después salió más a posteriori. Pero podías llegar a tener hasta, ¿qué te voy a decir yo? En un disquete lo máximo que podía tener 4 juegos en un solo disquete. En un disquete. Sí. Y recuerda que no eran baratos, ¿eh? Ahí estaban empresas como TDK, Bash, ¿qué te voy a decir yo? Sony inclusive. Y después tenía los Nisu, ¿sabes? Que también empezaron a vender. Empezaron a vender. Se empezaron a vender igual, pero los primeros disquetes valían mucha pasta. Entonces aquí en España eran pesetas, y a lo mejor solamente un disquete te costaba ya 350 pesetas, que ya era un dinerillo. Sí, era una pasta. Era un dinerillo, un solo disquete. Vale, ahí ya tenemos los discos duros.
Sí. Yo el más pequeño que recuerdo era el que tenía de 50 megas, pero se cambia Sí. bastante, Sí, ¿no? sí, había bastante menos y empezaron. Ahí ya te metías el MS2, el Windows, Claro. 3.11 y sus Sí, primas. bueno, cuando estabas instalando con los disquetes, es lo que estábamos hablando. Luego ya empezaron a ampliarse a gigas, ¿vale? De disco duro. 120 megas, he tenido 240. Sí, claro. Y Madre ya empezaron vamos, ya tener un disco duro de 500 era Buah, un disco duro de 500, madre mía. Tengo Era- yo por ahí tirado 200 de ellos, Sí, de sí, 500, de 600. Claro, por Madre eso. mía. Y ya cuando se llegó al Ya llegas a Tera, un giga, un tera, claro. pues es que La leche. eran mecánicos en aquella época, todo si se rompía el disco duro, pues bueno, pues no había solución prácticamente para arreglarlo. Más que nada y sobre todo para comprarte otro. Por ejemplo, es que eran muy caros, Madre mía, es que eran todo bastante muy caro. caros. Sí, a lo mejor tenías en el mismo PC porque alguien o a ti mismo el ordenador, te habías comprado otro, habías aprovechado parte de ese ordenador y el disco duro lo cogías y lo ponías como secundario. Sí. Tenías el sistema operativo Todo por eso un con sitio conexiones IDE. y con conexiones IDE, que eran unas Nada Cables de SATA tipo- ni Sí, cables tipo faja. tocho. Eran Sí, como- de los fajas, las fajas. Eran muchos, pondremos una foto si podemos, que era una faja así con varios cables muy unidos, ¿vale? Sí. Y estaban pegados, eran impresos así. Y con los jumpers. con los jumpers, bueno. Para También cambiar a disco duro secundario. el secundario principal. o primario, que venían justo por la parte de atrás del Hostia, disco duro. es que y si no lo ponías bien, olvídate. Sí. Y a veces Por ahí- ponías el disco duro y decías, pues no me lo lee, no me lo lee. Por ahí Y debo de ahora no tener, tenía más puesto el jumper, tío. por ahí debo de tener todavía por ahí Yo varios. creo que alguno de esos tengo también, alguno de jumper tengo también. Pero vamos, buscaremos alguna fotillo para que la gente sepa lo que sufríamos para poner un disco duro, una placa, una memoria. Era sufrimiento. Era sufrimiento, sí, para montar lo que era el PC entero y encima Madre. en las cajas que había en ese momento, que eran cuchillas pura y Sí. dura, te podía llevar Te una montabas mano. tu ordenador clónico. Eso es. Que ahora dice, va, me monto el PC custom. No, antes Claro. era clónico. Exacto. Déjate de custom ni de De leche. costos ni de leches. Y Clónicos. en esa época eran mecánicos y ya más adelante empezaron a salir los discos duros SD de Los SATA. los SATA, Por y eso, los- SATA, PATA. Había los PATA también. los PATA. Pues mira, Los eso no. PATA, sí, creo que sí. Había una conexión que era PATA. ¿Sí? Sí. O me he fumado algo que no sé fumar. Espera. Disco duro, PATA. Yo me suena, ¿eh? O. Sí, disco duro, PATA. Ah, Sí, Pues no, pues no, yo creo que no los recordaba. patas son. Sí, antes que el SATA. vale. Era el ATA, el PATA. Pero duró Y poco luego el esa, SATA. ese tipo de nomenclatura Sí. PATA, no duró demasiado, ¿no? Una No velocidad lo de 8 recuerdo. megas, tal, PATA. Sí. Ah, bueno, ¿Ves? no lo recordaba. Me acordaba yo, ¿ves? Fíjate. No lo Me recordaba. acuerdo yo porque era PATA y luego fueron los SATA. Los SATA, claro. Que yo creo que los PATA son los IDE, pero que los llamamos mal IDE porque era la conexión. Sí, y eran sí. PATA. Puede Era- ser, ¿eh? Que no ahí estoy seguro. empezaron a cambiar los tipos de conexiones, seguían siendo Exactamente. mecánicos los discos duros Mm. y luego ya fue la evolución que es cuando pasaron ya a discos duros sólidos, ¿vale? Eso Que no había nada, ningún componente mecánico para que se pudiera romper con tanta facilidad, ¿vale? Y sí, se rompen y puedes tener problemas, pero tiene una durabilidad que no. Bueno, en teoría son no tiene 50 años, ¿no? Sí, eso es lo que Siempre suelen se ha decir. dicho que son 50 años. Es lo que suelen decir. Pueden Lo durar, que suelen decir. pueden durar más, pueden durar menos, ¿vale? O menos. El o problema, nada. el Hay problema, discos duros que no te duran nada. el problema con los discos duros SATA es que si tú a lo mejor borrabas algo sin querer en un disco duro mecánico, tenías la posibilidad de recuperarlo con herramientas de recuperación de datos. ¿No? No. Para desfragmentar el disco duro, ¿no? No, eso me refiero a recuperación del propio. Tú borrabas una Bueno, carpeta sí, entera. las celdas se llamaban, iban por celdas. Sí, Que además no lo grababa todo seguido, sino lo iba poniendo tal, y luego tú hacías el de fragmentación para unirlo todo, pues de corrido todas las celdas, para que fuera más rápido el disco duro. sí, no, pero yo me refiero a que tú borrabas algo en un disco duro mecánico,
Sí. borrabas la carpeta sin querer del disco duro y tú tenías la posibilidad de recuperarlo con programas, ¿vale? Bueno, terceros, vale, sí. y tenías esa Vale. capacidad de poderlo recuperar. Tú ahora, si borras algo en un disco duro SATA y reinicias el Olvídate. equipo, olvídate, porque no lo vas a recuperar. No, de manera- claro, pero es por lo que te digo, por lo de las celdas, que a lo mejor podían recuperar la celda y Eh, recuperar la eso es. información anterior que Eso había en es. esa celda. Sí. Claro, yo creo que es por eso. Y claro, los SATA ya nos va por otro sistema, ya no tienes esas celdas, no te sirven a hacer una fragmentación del disco duro y unir Nada. todas las celdas, pues ya no sirve de nada. Nada. Claro. Y después ya Bueno, actualmente. nos hemos saltado, de los discos duros pasamos a los CD-ROM. Vale, sí, claro. Los CD-ROM. Los CD-ROM que eran de 650 megas, quiero recordar. sí, Y después sacaron los DVDs, que ya eran. los de 800 había también. Bueno, sí, Que había esos eran los 800. especiales. Sí. Y luego había pasamos al DVD, Que los- DVD-ROM, DVD-ROM y eran los hasta había. 5,12 gigas Creo o recordar que 4. 4,7. 4,7 y luego había los dobles, Doble cara. que eran Esa- 8, doble, Eso. doble cara. Eso era una mierda, se rompían. A ver, eran muy Con doble cara delicados. se rompían que no veas. Eran bastante delicados los CD-ROM. Tenías tus Y los tarrinitas, DVDs, al fin y al cabo. con Sí, tus bueno. tarrinitas, madre mía. Tarrinones. Con las muy bien. películas Claro, claro. que no te podías bajar, Exacto. con el emule. No, valía bastante porque era un sistema, ya que los discos duros eran bastante caros, pues era un sistema de almacenamiento bastante más barato Claro. para poder tener, ya aparte de películas, de poder almacenar, incluso hacer copias de seguridad de todo lo que tenías en tu equipo, ¿sabes? Porque había gente que no Exacto. tenía tanto y con 2-3 discos tenías una copia de seguridad bastante buena dentro de lo que cabe, Bastante, claro. delicada también, porque lo tenías que tener muy bien guardado para que no Sí, se las rayara. tarrinitas, No las se, tarrinitas. no se rayara. Sí, Y sí, luego sí. limpiarlo con alcohol. Limpiarlo, quitarle si el acaso. polvito, sí. Incluso Madre mía. había los trucos de darle con pasta de dientes para quitar los rayajos, etc. Y había veces que funcionaba. Claro, en el DVD hubo una guerra que eran los HD-ROM, ¿no? Cuando salieron los DVDs, hubo una guerra que salió entre los DVD que conocemos actualmente Sí. y me parece que era Philips, que sacó un formato que era, o Sony, no me acuerdo, Sí. que era un formato diferente, se llamaba HD-ROM o algo así, Sí. Bueno, es que había. que lo metieron en una consola. Sí. No sé si era la Play 2 o no me acuerdo cuál era. Sí, sé Era lo un que sistema dices. diferente, era lo mismo, pero Sí, era diferente. era diferente. Bueno, y había los Que discos, murió. los discos más y menos de DVD. ¿Vale? Ay, verdad, Había los más y más y menos. los más y los más y menos, según que el DVD Más que R tuvieras. menos R. Más R menos R. Sí. Es verdad, sí. Y según el DVD que tuvieras en tu casa, tenías que comprar de unos o de otros. Normalmente Sí, siempre sí. creo recordar que se compraba Era el más. el más creo. R porque era más económico, ¿vale? No sé por Sí, qué. y el no. menos R era como para. No me acuerdo, pues hay que mirarlo. Sí, Así sí. podemos poner luego alguna información por ahí. Vale, Que no vale de mucho, pero bueno, por sí, curiosidad, ya que por estamos curiosidad. curioseando. Por curiosidad. Ya que estamos, vale, y del DVD, ¿a qué pasamos? A nada. Pues es que empezaron a sacar almacenamientos pues tipo USB, discos duros externos también. ¿Qué más? Pues también SDs para las cámaras, por ejemplo, que también se podía utilizar en los Las portátiles. tarjetas, ¿no? SD, Tarjetas, las TF, el micro SD. Un montón de modelos que ya ni ahora mismo no recuerdo todos, pero sí, sacaron Hostia, un sí, montón de pero es que modelos. realmente, si no es el micro SD y el SD, Sí, poco ahora se mismo. utiliza, ¿eh? Ahora mismo sí. Ahora sí, se utiliza en algunos casos para portátiles, sobre todo para llevar una tarjeta de almacenamiento, pero actualmente ya con los pendrive, de la capacidad que hay y todo eso, pues ya Para van. los móviles, realmente Sí. lo que lo llevan son los móviles, las SD o. Además- Bueno, micro SD, básicamente. Además, como actualmente ya te compras un disco duro SSD, una cajita que te vale poquito dinero y tienes ahí un almacenamiento desde 500 Externo, claro. gigas hasta lo que te dé la gana, pues tienes ahí almacenamiento que no veas. Y aparte ya de la nube y todo eso. Y después Bueno, no ya. hemos hablado. Ah, bueno, perdón. Sí. No digo, No, que no habíamos hablado de los M2, los M2, que por es ejemplo. la evolución del SD, ¿no? Eso es. Bueno, es otro sistema muy parecido,
con otra velocidad, un poquitito más rápido, ¿vale? Sí. Y bueno, va integrado dentro de lo que es la placa del equipo. Lo llevan habitualmente algunas marcas así de renombre, ¿sabes? Tipo HP o Dell, que yo haya podido ver. Y Keystone también, bueno. Keystone también, sí, llevan todos. Sí. Está bien, ¿sabes? Son un poquito más rápidos, pero si vas a mirar, para mi gusto, ¿vale? Para mi forma de verlo, es un poquito más engorroso para si tienes que sacar los datos de ese disco duro. Tienes ya que hacerte con un adaptador. Sí, una caja externa. Una caja externa te va a salir un poco más caro también que lo que es una caja normal de SSD. Sí, el sistema es un poquitito más rápido, el sistema del disco duro me refiero, la velocidad, pero bueno, es otra tecnología más. O sea, está bien. Yo he de reconocer que a mí sí me gustan bastante, ¿eh? ¿Te gustan más? Por mi punto de vista, sí, a mí sí me gustan. Pero... Y luego también le puedes poner disipadores también, por ejemplo, que es un SD, ¿no? Sí, o sea, como si fuera una memoria RAM. Sí. Es una plaquita, se ve. Una plaquita. Sí, ponemos un eso. Y he visto también que hay una forma de que si tú no lo puedes tener en tu placa, que hay muchas placas que no tienen por ser más antiguas o lo que sea, hay una forma de meterlo en el PCI Express. También. En el del 1.0, vamos. Eso es, sí, también. Sí. Está ahí como un adaptador, lo metes y te lo reconoces. Todo eso está bien a nivel de lo que es el propio equipo, ¿vale? Pero yo me refería al hecho de que tú coges a lo mejor un disco duro... Sí, para sacar datos fuera, sí. O se te rompe en un momento dado algo del equipo, o el propio equipo, que tienes un fallo que ya es de inconsistencia, ya no lo puedes usar y lo tienes que llevar los datos. Controlar, suprimir y a tomar por culo. Claro, coges el disco duro, lo pones en tu cajita normal que tienes por ahí y es más fácil, ¿vale? Eso es a lo que me refería. Sí, bueno, más fácil, para lo demás, sí, tiene muchas utilidades dentro del propio equipo. Lo que pasa que no te ocupa espacio tampoco. Lo que pasa es que no todos los equipos tienen esa compatibilidad. Claro, ¿vale? las placas más modernas, más... Eso es lo malo, ¿vale? Que si a lo mejor en un momento dado has gastado un dinero en un equipo que tiene esa tecnología para poderlo poner y te compras otro porque no tienes ese momento tanto poder adquisitivo, pues claro, ya a lo mejor esa tecnología no tiene, aunque sí, la están implantando prácticamente ya en la mayoría de los equipos. Y volvemos otra vez a lo mismo, de los discos duros IDE que teníamos antes, con las fajitas enormes, un pedazo de disco duro, pasamos a los... Es que es así, o sea, básicamente es una cosita así, o sea, es como si fuera... No sé, un reloj, o sea, la pistola del reloj. Así un reloj un poquito más grande. Sí, o sea, y ahí te puedes meter 1 tera, 2 teras, 4 teras, o sea, lo que te dé la gana. Sí, claro. La evolución. Exacto. Más pequeño que un SD también es, claro. Hombre, claro, también es. Entonces, por espacio, pues no viene mejor, claro. Hombre, por espacio, últimamente ya sabes, cuanto más pequeño parece ser que más útil para llevarlo. Es como los móviles, cuando empezaron eran un pedazo de ladrillo, luego intentaron sacar todo muy pequeñitos, y hemos vuelto otra vez a cuanto más grande el móvil mejor. Pero, las Pables que llamaban antes, no sé, ¿te acuerdas? Las Pables. Las Pables, madre mía, sí. Pikachu, te ibas ahí, parecía que llevabas el tablet, sí. Es como llevar el iPad. Pero... Pues es que era brutal, tío, era brutal. Ahora estamos en un punto más o menos intermedio, ni tan grande. Porque se consume más multimedia a nivel de móvil, ¿sabes? Las series y todo esto se consume más en ese tipo de dispositivos. Yo creo que es por eso. Bueno, pues si os gusta este vídeo y llegamos a 100.000 likes, no. Si os gusta este vídeo y tal, pues en otro podcast futuro hablaremos de internet y los teléfonos. Eso es. ¿Te parece, Sergio? Perfecto. Venga, pues dejárnoslo en las cajitas de comentarios si os va gustando este tema y hacemos otro podcast dedicado a esto, ¿vale? Eso es. Y no olvidéis, de momento ya lo voy diciendo, darle a seguir y darle a suscribir para que esto vaya creciendo. Sí, que tenemos muchas visualizaciones y pocos seguidores. Eso es. Venga, animaros que no cuesta nada. Se os está olvidando darle a la campanita y a suscribiros. Exactamente, que no es gratis. No tenéis que pagarnos. Eso es. Vale, pues nada, yo creo que podemos pasar al tema último de este podcast, que son los sistemas.
Allá por 1980, en los primeros PC domésticos, predominaba un sistema operativo llamado MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, escrito por Microsoft para IBM PC y otras computadoras que utilizaban la CPU Intel 8088 y sus sucesores. La primera versión de Microsoft Windows, versión 1.0, fue presentada en diciembre de 1985 y compitió con el sistema operativo de Apple. Carecía de cierto grado de funcionalidad y logró muy poca popularidad. Windows 1.0 no era un sistema operativo completo, más bien era una extensión gráfica de MS-DOS. Posteriormente se pasó a Windows 2.0, que tampoco tuvo mucho éxito. El auge de Windows surgió con la versión 3.0 y sobre todo con la 3.11, que era una versión mejorada de la anterior y además implementó un sistema de transferencia de datos entre PCs interconectando en un menú espacio, lo que ahora conocemos como Red LAN, y el predecesor de lo que hoy conocemos como Internet. Luego vinieron muchas más versiones, unas con más éxito y otras con menos, hasta llegar a Windows 11, que todos conocemos y utilizamos en la actualidad. El podcast, que son los sistemas operativos. Eso es. Ese gran... Como Mundo. que lo tienes ahí, sí, lo tienes ahí que no piensas que no es nada, pero realmente sin el sistema operativo es como la placa base. Sin placa base, sin sistema operativo, No haces olvídate nada. que no tienes nada. No tienes nada. Antes te los daban incluso los ordenadores sin nada. Pues ya te decían, no, Y llévatelo a ahora tu casa. también, te los venden en muchos sitios sin el sistema operativo, tío. Claro, porque tienes que comprar la licencia sí o sí. Exactamente. Bueno, o comprar licencia o te ponen un Linux directamente. Que ahora hablamos de ese sistema operativo para quien no lo Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos, como estamos en retro, empezamos por el primer sistema operativo que yo conocí, me imagino que tú también, Ujú. que es el MS2, que Sí. en realidad no es un sistema operativo como... Gráfico. ¿cómo se llama? Por ventana, exactamente, gráfico. Mm, Era un sistema operativo basado en comandos y en códigos. Eso es. Y bueno, pues te permitía, pues eso, crear directorios, crear carpetas, borrarlas, eliminar archivos, copiarlos, tener un editor de texto Ujú. y esas cositas. Bueno, es un, pues eso, sí. Lo anterior a Windows, lo que básicamente lo que teníamos antes de los sistemas operativos gráficos, Eso es. ¿verdad? Luego el Linux sí que está basado un poquito como más en código, ¿verdad? Linux es cuando empezó a salir todo lo que era Linux, era todo a nivel de código. O sea, la mayoría era código. Más incluso que el propio MS2, ¿vale? Más que el MS2. Sí, todo lo que... Y actualmente es igual, lo que pasa es que tienes la opción gráfica, ¿vale? Pero... O sea, con el Linux tiene la opción gráfica. No, bueno, me refiero. Tú, por ejemplo, actualmente ha ido también evolucionando, ¿vale? Sí. Los sistemas operativos de Linux. Hay millones de distribuciones, que son como se llama. Sí. Pues yo qué sé, tienes Mandrake, tienes el Linux Ubuntu, Main, Ubuntu, lo más conocido es Ubuntu, sí. CentOS, tienes un montón de distribuciones, la que más te guste, pues esa es la que te puedes instalar. Al fin y al cabo va todo de la misma mano, ¿vale? Es a nivel gráfico es lo que cambia un poco, ¿vale? Pero al Sí. fin y al cabo tú puedes instalar un programa, un software. Tienes tu propia tienda dentro también de la distribución que elijas, pues tienes una tiendecita, pero casi todo el software es libre, ¿vale? O la mayoría o prácticamente toda es libre, ¿vale? Lo que Sí. te puedes encontrar ahí. Y tienes la opción gráfica, como te estaba diciendo, con tus ventanas, igual que puedes tener en Windows, pero a la hora de funcionar con ese sistema operativo tienes que ir metiendo código para
ejecutar cualquier proceso, ¿vale? Para instalar, inclusive para eliminar, para hacer muchas cosas que necesitas en el sistema operativo, necesitas tener un poquito de conocimiento de código, que actualmente, teniendo Google, tampoco te hace falta Sí, lo mucho, buscas, ¿vale? claro, ya está. Sí, haces pues actualizaciones, GPU update, etcétera, etcétera, para tener el sistema operativo en la última actualización. Y puedes tener un sistema operativo gratuito, totalmente funcional, y hoy en día que se usa la mayoría de las cosas en la nube, no te haría falta a lo mejor un Windows, a no ser que te dediques pues al gaming o lo que sea, que también. Eso te iba a decir. También, sí y no. Sí, no, puedes jugar incluso algunos juegos, puedes ponerte algunas aplicaciones para poder compatibilizar ese sistema que tiene el juego creado para Windows, y lo podrías poner para que pudieras ejecutarlo en ese sistema de Linux. Hay veces que sí, hay juegos que sí, hay juegos que no, que te los ejecuta. Yo he jugado un Call of Duty dentro de un Linux, o sea, no tuve ningún problema. Básicamente y va bastante bien, ¿vale? Si tienes encima un ordenador con unas prestaciones no muy grandes, lo vas a notar, ¿vale? Aunque hay distribuciones que también tienen su peso, ¿eh? Cuanto más allá te vayan, más ¿qué te voy a decir yo? A programaciones o a códigos que quieras hacer que sean un poquito más engorrosas, pues tendrás que poner un sistema operativo, una distribución u otra, ¿vale? Pero hay un montonazo. Si te pones a buscar por Google, tienes, pues yo qué sé, que yo conozca y haya podido instalar por lo menos 20, ¿vale? Por lo menos 20. Madre mía. Cada una de su padre y de su madre, pero... Sí, cada uno, como es software libre, cualquiera. Sí. Hay unas más seguras, otras menos seguras. Hay una especial para ciberseguridad, por ejemplo, que es Kali Linux, ¿vale? Sí. Si lo queréis investigar, es bastante complicado, porque ahí sí que es casi todo por código, pero se puede. Puedes ver cositas, se pueden ver muchas cosas por ahí, igualmente. Vale, pues quitando el MS2 y el Linux, el sistema operativo estrella del aparato doméstico, Windows, sí. Y el primero que conocemos nosotros, básicamente, que es para nosotros, es el 3.1 o el 3.11, que era lo mismo, pero en grupo, que ya podías crearte una red más o menos de internet, pero era doméstica, o sea, todos podías interconectar PCs que estuvieran en la misma sala, utilizaban, pues no sé, a lo mejor pues empresas o academias de informática o lo que fuera, para tener un sistema operativo conectado. Y pues eso, el 3.3 es el primero que nosotros manejamos, y yo creo que es el que más recuerdos nos trae, el Buscaminas. Madre mía, además era curioso porque, claro, por ejemplo, a nivel particular no lo notabas tanto, porque lo utilizabas en tu casa y era un sistema operativo para ti, para hacer tus cosas de textos, de calculadora, etcétera. Sí. Lo curioso era cuando llegabas a una oficina donde siempre te tenías que levantar de la mesa para darle la hoja a tu compañero, y resultaba que te habían puesto una red donde ya no te tenías ni que levantar. Ya ese documento lo pasabas por la red y la gente se quedaba sobre... que ya no me tengo que levantar, pues vaya. Ya tengo que ir, pues mira, qué sorpresa. Pues ya esto no me gusta tanto, porque a mí me gustaba ir a hablar con Pepito o Juanito, ¿sabes? Pero se acabó. Sí, molaba. La verdad es que yo empecé con ello y son muchos recuerdos. Sí. Y luego de ahí, pues, ¿a dónde nos fuimos? A Windows 95. Windows 95. Sí, pues, que... Yo creo que es de los que mejor han ido, yo creo. Sí, es el Windows 95 fue uno de los más actualizados. Sí. No el que más, porque ya pasamos al siguiente, pero fue muy robusto, ¿vale? Además era en una época que ya empezaban a salir los virus, los típicos virus informáticos, y empezaron a sacar pues antivirus también para ese sistema operativo, etcétera, alguno que otro, Panda, etcétera, ¿vale? Habréis oído por ahí hablar de esa marca, de esa compañía. Panda, madre mía. Sí, McAfee, etcétera, empezaban a hacer sus pinitos, ¿vale? En los sistemas operativos, para que la gente pudiera empezar a tener algún sistema. Aunque todavía no había mucho internet y mucho tal,
pero ya empezaban a tener esa seguridad, ¿vale? Sí, Porque sí, se los estaban gusanos, compartiendo. los troyanos, gusanos, Claro. troyanos. Se podría meter un virus en un disquete, o como hemos hablado Madre, antes, o ya lo que sea, ves. y ese disquete ya era eliminado completamente. No, Pero- ya nada, ya no Sí, sí. podías. Y pasamos al Windows 98. Bueno, Windows 95 dejó de tener servicio o de tener actualizaciones en el 31 de diciembre del 2000. Sí, fíjate. O sea, y Sí, entre medias salió Windows 98. Eso es. ¿Sabes? Que fue el siguiente. Iban compaginando porque se iban un poco, como hacen siempre Microsoft. Y dejar un poquito, un par de años o lo que fuera tal, Eso para que es. se asente el otro. Eso es, van asentando el otro, sacaron el Windows 98 conjuntamente con Windows 95 y con Windows 98 fue una continuación mejorada de... Bueno, Windows 98 era una versión mejorada de Windows 95 a nivel gráfico, a nivel de interface. Sí, pero bueno, el mayor cambio de un sistema operativo a otro, yo creo que es del 3.12 al 95. O sea, el cambio fue espectacular. Luego del 95 al 98, cambian cositas, pero... Ya solamente la melodía de inicio del sistema operativo ya te lo decía todo en aquella época, porque con 3.11 no tenías ningún tipo de melodía y ya con 95-98 tenías la melodía típica de Windows de inicio de sesión. Ya con eso decías, aquí ha cambiado algo. Ya ves. No, sí, pero hubo muchísimas mejoras a niveles gráficos, ventanas, niveles gráficos, sí, claro. Usabilidad del sistema operativo, no tener que estar dando 100.000 vueltas para cualquier cosa. Ya había mucha más compatibilidad para software que incluso hacía Microsoft o terceros, ¿vale? Empresas de terceros que empezaban a implementar su software para poder utilizar dentro del sistema operativo. Por eso ese boom, ¿no?, que tuvo, porque tanto a nivel personal como de empresa, pues claro, fue una revolución poder hacer 1.000.000 de cosas que antes te llevaba un montón de tiempo a hacer de manera manual, ¿sabes? Con papel y lápiz, sí. Te voy a poner. ¿Sabes? Sí. Cambia todo. Y fue una revolución porque ya se podía llegar a imprimir, lo que hemos hablado antes de las impresoras. Ya estarían ya los Office, me imagino. Sí, Office. claro, salió el Office 97, ¿puede ser? ¿O no? Creo Office 96, creo recordar yo que tengo uno. Sí. Que he visto yo. También lo había en disquetes, aunque luego lo sacaron en CD, ¿vale? Pero sí. Y claro, todo eso fue evolucionando. Conjuntamente el sistema operativo con las aplicaciones propias que te daba Microsoft también, que era una licencia aparte de aplicaciones, ¿no?, de Office, con tu correo electrónico, etcétera, que empezó a utilizarse el correo electrónico, porque con Windows 95 sabías que tenías una cosa ahí que ponía mail, que nadie usaba, nadie sabía lo que era. Había incluso gente, a mí me llegaba incluso gente preguntando, pero yo tengo que ir a correos a pedir un código postal o algo para yo tener un correo electrónico aquí. No, ya le explicaremos cómo va. Ya le explicaremos cómo va. Bueno, que antes del Office existía un procesador de textos que no me acuerdo cómo se llamaba, no se llamaba Word. Yo estudié el Access, el WordPad. Sí. El Access, que era el de base, era el Access. El de base, sí, claro. De base, el que yo creo que sí que estaba con ese nombre. Claro, había compañías, lo que dices tú, no fuera de Microsoft, que sacaron por Lotus Notes, por ejemplo. Oh, sí, el Lotus Notes, ¿verdad? Sí, pero empezaron, lo que te digo, que empezaron a sacar un montón de software, compañías de terceros, fuera de Microsoft, que se unieron a la fiesta, ¿sabes? Para tal. Hombre, ponéis a la fecha. Claro, al pastel, como se suele decir. Pero sí, había un montonazo de software Luego dependía de la empresa también, que elegía una u otra por costes, ¿sabes? ¿Ya habías dicho que era el del Office? El del Office, ¿del año dices? Sí, el primero. ¿El 97 puede ser? Es que no me acuerdo. Sí, tenías razón, tío. Sí, ¿no? El 97. El 97. Ahí ya tenías buena memoria. El Word, Excel, PowerPoint y no sé si estaba incluido el Paint o era parte, era el Windows. No, eso venía dentro del Windows. Y luego... Outlook, no, lo de la agenda, Outlook. El Outlook, el Calendar
el calendar. Pero bueno, Yo venía creo que ya venía está. dentro del Outlook. ¿vale? Sí, del Outlook, yo creo que con eso ya. Sí, luego ya empezaron a ampliar el sistema de Office pues con temas de Publisher para poder hacer publicaciones y hacer, por ejemplo, membresías para las sobres, para enviar sobres que se mandaban con la dirección y lo ponías en una bandeja de una impresora que tuvieras por ahí y te imprimía 100 sobres en cuestión de 5 minutos para enviar Madre a mía. los clientes, un montón de cosas y sacaron para en aquella época. Bueno, estaba adaptado a lo que era ese momento, claro, de una evolución tan rápida, ¿sabes? Porque al fin y al cabo fueron Sí, sí. cuestión de 5 años, cosas así, que Sí. evoluciona esto. O sea que, Vale, entonces tenemos el Windows 98. Hemos hablado de él, ¿no? pues Ya estoy bueno, perdido. bueno, No, bueno, Windows 90 95, Windows 98, 98, que es una versión mejorada. una Y de versión ahí ya mejor. pasamos, yo creo que al más icónico, que es el XP. Bueno, antes del XP no hubo otro. ¿O No, fue el XP y luego se sí, fue vale. el Es que el orden- Millennium, el ME, el Ah, vale, Millennium, vale. que era para. Vale. Eso Sí, era sí, ya más sí. para Es la duda que servidores y tenía. para cosas. Es la duda que tenía. Bueno, pues No, ya. XP Pues- y yo creo que prácticamente a la vez salió ME. Sí, XP Era fue Millennial Extended o algo así. ¿Era? ¿Cómo Uh, era ME? ME. Pero lo Windows Me. buscamos. Windows Me. Windows Me. Pero no sé si es la ME era por algo o. Uy, ya no me acuerdo. Sí, puede ser por Millennial o alguna cosa de estas. Puede ser, puede ser. Yo sé que era ME y podrá ser por algo, claro. Vale, y bueno, pues eso, para mí es el más icónico, yo creo, ¿no? El XP. El XP fue de los que El sacaron. más longevo puede ser. Sí, el más longevo porque fue. Ese sí que fue un sistema operativo que utilizó todo el mundo que tiene un equipo clónico, como se decía. Sí. Utilizaba ese sistema operativo, ¿vale? Era muy robusto. Después empezaron Millennium Edition era. Millennium Edition, claro. Pues salió antes y el Windows 2000, tío. Claro. Windows 2000 y luego fue el XP, pero nos hemos saltado el 2000. El 2000, vale. Es que yo tenía la cosa de que teníamos ahí por ahí uno. Sí. Windows 2000. 3.1, 3.5, sí. Windows Sí. 2000 fue. El Windows 2000, por ejemplo, fue un sistema Una operativo mierda. que no llegó a la gente, no les llegó, ¿sabes? La gente seguía esperando un sistema operativo más eso. Por eso aguantó tanto también Windows 98, ¿vale? En el mercado. Sí. Era un sistema que si no lo utilizaba. Intermedio, sí. Sí, intermedio. Era muy robusto también. Lo que pasa que le faltaba alguna cosa ahí que la gente no terminaba de gustarle. No sé si a nivel gráfico o a nivel que era, sí. Y esperaban otra revolución, ¿vale? Que no fue tal revolución con Windows 2000. Y es cuando ya salió el Windows XP, que entonces ya sí fue la revolución total, ¿vale? Porque Total. sí, porque trajeron muchas mejoras dentro del sistema Muchísimas. operativo, las actualizaciones las tenías muy asiduamente también, en cada actualización te venía una mejora de alguna aplicación dentro del Muy sistema estable operativo, también. muy estable. Bueno, Después, con Windows XP empezaron las pantallas, las famosas pantallazo azul. es que en la presentación del sistema operativo salió con Bill Gates Le en salió el pantalla, le pantallazo azul ya. salió la pantalla azul. El Watchdog, que era o algo así, me parece que era. ¿El? Watchdog. Ah, sí, ¿Cuándo salía? ese es el que le salió. Ese es el El que le salió. Watchdog. Madre mía, tío. Pero fue exagerado. Ah, Pero pero sí. luego fue muy estable, sí. Sí, además sacaron como una segunda versión que fue el SP2, ¿vale? Y una tercera después que fue el SP3, ¿vale? Que estaban Bueno, los Service Pack, sí. los Servipack, eso es. Los Service Pack 2, Service Pack 3, sí. de Windows XP. Sacaron el Windows normal y ya cuando sacaron el Servipack 2, eso fue lo más estable que Sí. podías encontrarte en un sistema operativo. No fallaba, decías Windows haciendo esto, porque todo el mundo ya sabemos pantallazos azules tal, y decías, pero ¿qué pasa? mierda, tío. ¿Qué pasa que no me está fallando el ordenador? ¿Qué pasa que llevo un año sin formatearlo? Sin formatearlo, pero Sí, madre sí. mía, las veces que había que formatear. Claro, tío. claro, porque siempre tenías algún fallo con Windows o alguna cosa y
llevaba ese Y sistema volver a operativo. empezar con todo. Y ese sistema operativo fue muy robusto, luego sacaron incluso un Servipack 3, Ese mi Pack 3, sí. lo hicieron todavía más robusto y la gente le costó muchísimo para pasar al siguiente nivel, al Sí. siguiente sistema operativo. Que fue el 2003, que bueno, realmente No, ahí no hubo. pues no hubo nada. El Windows Home Server, que tampoco, que será un poquito así y tal. Y luego ya pasamos a, para mí, yo creo que la mayor mierda, con el 8, que es el Windows Vista. Sí. Windows Vista, no sé qué, Ahí qué se no sé. ocuparon ese día. No sé qué pasaría, hubo muchos fallos, mucha inestabilidad. Cuando lo ¿Qué se sacaron, ocuparían, tío? no hablarían bien con los fabricantes de componentes. Cuando ibas a instalar cualquier componente en tu ordenador, no encontrabas el controlador, el driver para ese componente, ya fuera una tarjeta gráfica, una tarjeta de sonido. Era prácticamente imposible poder llegar a terminar una configuración del equipo. Algo faltaba siempre. Más después la inestabilidad que tenía. En aquella época también ya estaba implementado totalmente Internet, ADSL, la cantidad de basura que se te puede llegar a meter en el sistema operativo, archivos temporales, etc. O sea, era Y que luego subieron mucho los recursos para tener un PC. Tenías que tener 1 gigahertz y 1 mega de memoria RAM. Eso es. Si no, no podías, tío. Era una barbaridad. En el momento que hablaba. Era 1 giga, perdón, 1 giga, 1 mega, 1 giga de memoria RAM. En el momento que abrías, aún teniendo Que ahora es una mierda, lógicamente, claro. Sí. Pero bueno. Es que en el momento que abrías una aplicación un poquito potente o un juego un poquito potente, se te iba abajo el sistema. O sea, decía, pero yo creo que lo tuve instalado, no sé. Sí, todo el mundo volvía al XP hasta que sí, claro, por eso salió lo que te decía antes. Por eso salió un Servipack 3, porque la gente decía, me vuelvo atrás, prefiero irme atrás, porque es que esto es imposible, ¿sabes? Y el que estaba utilizando Windows, pues no quería pasar a otro sistema operativo, como Linux o lo que fuera. ¿Vale? Vale, luego, pues dime. ¿Luego a cuál pasamos? Vale, luego pasaríamos al Windows Server 2008, que ese, bueno, era... Bueno, esos son de servidores para empresas, etcétera. Muy bien, yo lo he tocado y sí, muy bien. Aquí ya tenemos versión de 64 bits. Sí. Y tenemos un montón de ediciones. Bueno, ya las ediciones empezaron en el XP y tal. Sí. Y bueno, y pasamos a un sistema que logró que nos desconectáramos del Vista, que fue el Windows 7. Sí. Vale. Para mí muy bien también, muy bueno. Ahí ya mejoraron bastante por la cagada que habían hecho anteriormente. Y fue la prueba de fuego, también te digo, sí, pues a lo mejor la gente ya se hubiese desencantado. Sí, fue la prueba de fuego, porque si lo hubieran hecho lo mismo que con Vista, no sé ahora actualmente cómo estaría Microsoft, también te lo digo. Porque... Por lo mismo que le pasó con el sistema operativo de Windows Phone. Sí. La cagaron. Bueno, por ejemplo. Pero ese era otro tema. Pero era móviles. Ahí ya pues no les importaba tanto. Ahí no vamos. Pero aquí sí se la jugaban bastante con el Windows. Sí, pero bueno, claro, lo de móvil también es que intentaban que tuviera total compatibilidad el móvil con el PC y no lo consiguieron. Quisieron hacer un tipo Apple, que si quieres ahora tocamos un poquito el mundo. Sí, ahora Apple. Cuando acabemos con el pasamos al Apple. Y no lo lograron, pero sí, fue la prueba de fuego, lo consiguieron, en cierto modo lo consiguieron, por lo menos mantuvieron el tipo. Y lograron atraer otra vez a la gente. Atraer a la gente, vieron que era un sistema operativo estable. Y bueno, ahí se quedó unos cuantos años hasta que Windows 8, que fue otra cagada. Otra cagada. Es que es lo que tiene Microsoft, que va haciendo un sistema operativo bueno, 2 malos, 1 bueno, 2 malos, ¿sabes? Actualmente, bueno, ahora vamos a seguir hasta el final. Sí. Windows 8, que la cagaron. Intentaron mejorarlo con el 8.1. Sí. Que algo arreglaron, pero básicamente nada. Pasó lo mismo que con Vista. La gente decía, bueno, han hecho lo mismo que cuando sacaron Vista. O sea que... Y bueno, tal fue la cagada que no quisieron sacar Windows 9. Sino que directamente dijeron Windows 10. A tomar por culo. Y Windows 10. Y Windows 10, yo para mí bastante bien. No sé qué tienes que opinar. No, Windows 10 de hecho se sigue utilizando en muchos sitios. Claro. No, ya hablamos porque no se utilizaba antes, pero bueno. ¿El qué?
Perdona que no te Ahora oigo. hablamos por qué no se utiliza el 11, seguimos con el 10. No, eso es. Pues el 11, pues fíjate, ha salido hace cuestión de 2 años, ¿no? O más o menos. Me parece Sí, que salió año y medio, 2, sí. no sé si fue durante la pandemia o después, a posteriori. Y bueno, el problema que había es que los ordenadores no tan antiguos, pues Microsoft tomó la decisión de que tenía que tener unas especificaciones tales como, yo que sé, el TPM en la placa base. El famoso TPM de los... Después no tenía que ser un procesador menor de sexta generación, etc. Te hacen un primer test y si pasas el test, pues el test eres apto. Y si lo pasabas bien, y si no, pues nada. Hay una opción por ahí rolando. De hecho, quería incluso Microsoft que la gente pudiera saltarse ese paso, porque ha visto que las ventas de Windows 11 pues no han sido tales. Y es que no sé cómo lo han cagado tanto, tío. Es que siempre les pasa igual. a ver, es un sistema operativo bastante bueno, ¿vale? Es bastante estable y todo eso. No sé si es por a lo mejor evitarse protestas de gente con equipos a lo mejor un poquito menores, de que me va lento, de tal o que cual, y esas críticas, ¿sabes? La política que tenga ahora Microsoft con las críticas hacia su sistema operativo. Pero no ha tenido las ventas que tenía que tener, ¿vale? Como además están enfocándolo todo a la nube, etcétera, etcétera. Sí, para a lo mejor parece mentira y valga la redundancia que tengas todo a través de la nube, pero cada vez que necesitas algo de la nube vas a ir necesitando un equipo con más prestaciones incluso, ¿vale? En algunos casos. No sé si habrá sido por esa razón o no, pero han tenido menos ventas y por eso yo creo que la cosa de que Microsoft la ha cagado, ¿vale? Para variar, uno sí, uno no, uno sí, uno no. De hecho, ya hay muchos rumores de que por eso mismo ya está preparado o prácticamente preparado Windows 12 y sí, yo no había oído nada de Windows. Pues hay muchos rumores, hace poquito tiempo hice un curso donde había un técnico de Microsoft y le pregunté, de hecho, el Windows 12 para cuándo crees que puede llegar a salir. Dice, bueno, a lo mejor para la primavera del año que viene ya está en el mercado, ¿vale? Ya está claro. Pero porque necesitan ventas, claro, como cualquier empresa y ya está, ¿sabes? Claro. Que va a ser una revolución, va a llevar, entre unas cosas que va a llevar buenas, va a ser la inteligencia artificial dentro del sistema operativo. Va a estar muy enfocado también a la nube, ya está enfocada a la nube Windows 11, ¿vale? Sí. Pero en este caso va a ser más aún, claro. muy exagerado el tema de la nube. Y después la barrita típica que tienen los sistemas operativos Apple, ¿vale? Sí. Pues le van a poner esa barrita, ¿vale? Muy parecida. Bueno, realmente en el Windows 11 ya está la central esa de sí, pero va a ser exagerado. Más ¿vale? aún, ¿no? Va a ser exagerado la copia, ¿vale? Copia. Sí, la copia de esa barrita va a ser... Copia de AliExpress. Sí, pero bueno, es que ya sabemos cómo funciona Microsoft. Nah, está claro, va copiando de aquí y de allí, va copiando de aquí y de allí, ¿vale? Pero... no la inventes tú, cópiala directamente. De hecho, bueno, ya sacaremos un poco así que de la historia de cómo se inventó el sistema operativo de Microsoft, pero realmente fue un... Bill Gates. Sí, bueno, sí, eso sí. Claro, que realmente se copió, ¿vale? Sí. Ya ha pasado en más ambientes, claro. ¿sabes? Pero... Bueno, realmente Bill Gates es el genio de Microsoft, claro. Sí, pero a ver, al fin y al cabo... Aunque está copiando. Bill Gates era un comercial, ¿vale? De Microsoft, no era un programador ni nada de esto, era un simple comercial, ¿vale? Luego se convirtió en lo que se convirtió, claro está, pero al fin y al cabo era, como quien dice, un comercial. Él era el que cogía a los programadores para hacer el sistema operativo, ¿vale? Sí. O sea, es un coco, pero para a nivel empresarial, ¿vale? Sí, no, eso está clarísimo. O sea, lo que ha conseguido ese tío. Sí.
Y lo que te digo, para primavera seguramente, si no es antes incluso, le están pensando, queriendo pensar en sacarlo, ¿vale? Ahora hay una gran actualización para finales de año de Windows 11, ¿vale? Para que lo tenga, va a haber una actualización bastante grande y después de esa actualización, pues veremos. A ver, ya Windows 10 están quitando actualizaciones, están quitando ya servicio, o sea, ya no va a haber soporte, ¿vale? Para algunas fases aplicaciones No, del propio sistema operativo. Para algunas actualizaciones del sistema operativo ya no van a dejar el soporte 19.09, etcétera, etcétera, ¿vale? Siguiendo las nomenclaturas de actualizaciones. Y ya pasando al mundo Apple, si quieres. Al mundo Apple pasamos al rival en sistemas operativos, aparte de Linux y todo eso, pero bueno, el gran rival Apple. Y bueno, cuéntanos un poco, a ver. Pues Apple, pues eso, es un mundo totalmente diferente para quien le guste o no le guste. Lo que pasa que es un ecosistema en sí, ¿vale? No es como a lo mejor con Windows, que tú puedes tener un ordenador de la marca X, con un teléfono de la marca X y un reloj de la marca X y lo puedes tener todo centralizado igualmente. Aquí no. Aquí o compras todos los productos de ellos o no vas a poder tener centralizado nada. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Hay gente que está encantada con el ecosistema, pero claro, tiene su precio, que bueno, actualmente también los precios en los ecosistemas de Microsoft o de ordenadores que utilicen Microsoft Windows también están en unos precios muy elevados, pero el ecosistema en sí es muy cerrado, ¿vale? Tiene su propio sistema operativo adaptado exclusivamente a la máquina que se ha fabricado. No puedes utilizar ese sistema operativo nada más que en la máquina que has fabricado, al igual que pasa con los móviles de Apple y además con los relojes igualmente, ¿vale? Todo es el ecosistema, ¿vale? Tienes su nube también, que es iCloud, tienes tus aplicaciones propias. Todo igual, pero Apple Music. Sí, lo que pasa que a nivel doméstico está muy bien. A nivel de lo que opino yo, como usuario que he sido también de estos sistemas de Apple, a nivel doméstico te puede servir, ¿vale? A mi modo de ser. A nivel empresarial ya no tanto, ¿vale? Ya vas a necesitar sí o sí hacerte una máquina virtual dentro del sistema operativo para poder trabajar con un simple programa de gestión, porque no tiene actualmente... Porque no tiene, claro. No tiene actualmente Apple ningún programa de gestión, como para hacer nóminas te voy a poner, a no ser que vayas a la nube. Que bueno, que ahí tienes la ventaja que como se está todo llevando hacia la nube, pues a lo mejor ya no te va a hacer falta tanto, ¿vale? Tener una aplicación en el equipo. Tiras de la nube, ¿vale? De la aplicación que tengas en la nube. Pero para esas cosas a lo mejor no es contraproducente poner una nómina en la nube. Eso depende ya de la empresa o de tú mismo, claro, que quieras tener esas aplicaciones o esas. Hoy actualmente tenemos con Google, por ejemplo, tenemos las fotos, los vídeos personales y todo el mundo nos fiamos, ¿no? De que está todo ahí, ¿vale? Nos fiamos, pero no deberíamos. No deberíamos, nadie nos leemos la letra pequeña, lo que pone ahí, porque si no la leyéramos, a lo mejor no lo haríamos, ¿eh? Y bueno, aquí el gran gurú es Steve Jobs, igual que Bill Gates en Microsoft. Sí. Y bueno, un tío muy inteligente que se lo curró el todo. Y lo que tú dices, bueno, todo está basado en su mundo, como un ecosistema, como dices tú. Sí. Todo cerradito y todo dentro de él. Sí. Es posible que sea más estable, es posible que sea todo mejor, pero claro, en el momento que quieres poner una aplicación normal de algún juego, no tienes soporte para Apple, no tienes tal, tienes que crear una máquina virtual, todo lo que tú has dicho. O sea que sí, está muy bien y te obliga a comprarte todos sus productos, que para ellos es good, como se podría decir. Pero claro, para un usuario normal de una categoría baja en su casa, que no sea una economía muy alta, no se lo puede permitir. Claro. No, bueno, es que además te metes en ese ecosistema y por lo que yo veo después es muy difícil salir, ¿eh? Sí. ¿Vale? Yo mi opinión personal es más difícil
aunque me digan lo que hay gente que les gusta, yo no sé si es porque son muy fans o lo que sea. Yo para hacer una misma cosa en un sistema operativo Windows, e incluso te voy a poner un Linux, tengo que dar 100.000 vueltas más para hacerlo en un ordenador Mac. Buscar simplemente un archivo o hacer cualquier otra cosa que supuestamente es fácil de hacer. Actualmente yo lo hago en Windows en pum pum 3 toques y en el otro lado tengo que dar 100.000 vueltas para llegar. Y dices, pero ¿por qué razón lo habéis hecho así tan mal? ¿Sabes? No sé si es por el sistema operativo que le falta ciertas cosas que luego tienen sus fallos y sus cosas. No se piense la gente que por el hecho de pagar 3.000 euros por un equipo es una perfección y tal. No. Y que cada un año o dos mágicamente empiezan a fallar las cosas. Sí, bueno. Para que te compres el modelo superior. Yo, por suerte o por desgracia, los toco mucho los ordenadores Mac y han tenido muchos problemas, por ejemplo, de baterías, baterías infladas a los 2 años, Los 2 años de un uso de empresarial, te voy a poner, una persona que se dedica a trabajar a diario con ese equipo, ¿vale? Muchas baterías infladas y tal. No sé, para el precio que tienen esos equipos me parece yo no pagaría esa cantidad de dinero. No es rentable. Para mí no es rentable, ¿vale? Puedes hacer las mismas cosas, ¿vale? Con un ordenador más pequeño, con menos potencia, es igual que si te compras un iPhone, puedes hacer lo mismo con un móvil de 150 euros, Samsung, lo que sea, que con un iPhone de 1.500 euros que vale la hora, ¿vale? Porque para usar es como todo, es como cuando te compras un Ferrari y un SEAT. Sí. Los dos te van a llevar al mismo lado. Eso es, te llevan el camino, te lo va a hacer igual. Unos más cómodos, más bonitos, más tal, pero realmente te van a llevar al mismo lado. De diseño, ahí es donde tiene la cosa Apple, en el diseño. Lo que pasa es que ya el diseño se les está quedando un poquito desfasado. Un poquito antigua. ¿Vale? Pues ya no está el gran gurú, claro. Debe ser los que tienen dentro. También pasa con Microsoft, que ahora desde que no está Bill Gates también pegan bajones importantes. Yo creo que esos dos han sido los que han creado las dos empresas y los que más, yo creo que como todo, o sea, como el primero que hiciera McDonald's, pues no será igual que el que está ahora. Claro. O sea, sí, pero al fin y al cabo son competidores, pero son unos competidores a diferentes niveles, si vas a mirar, porque al fin y al cabo Microsoft se dedica a su sistema operativo actualmente, ¿vale? Intentó hacerlo, como decías, con el sistema operativo para los móviles, que no lo consiguió. Pero es que Apple es sistema operativo más sus dispositivos exclusivos, que son, ¿vale? Aunque parece que son igual, ¿vale? No es lo mismo, porque al fin y al cabo Apple tiene su ecosistema, como hemos dicho, y se tiene que preocupar también, que es por donde le entra la gente, por el ojo, ¿vale? Los dispositivos, pero ya lleva con el diseño de, por ejemplo, los iPhone o con el diseño de los MacBook Pro, que voy a poner, que son los portátiles que utiliza, o los Mac Air, etcétera, lleva casi 10 años, ¿sabes? Con el mismo diseño, no lo cambian. No sé cuándo fue la fecha de fallecimiento de Steve Jobs. De Steve Jobs. Pero, pues lo busco en un momento. A lo mejor está ahí la cuestión de que no saben tirar para un lado ni para otro y les da miedo el hecho de cambiar el diseño de los dispositivos. 2011, o sea, hace ya 12 años. 12 años. 12 años, sí, tío. Madre mía, ten en cuenta, claro, pero ten en cuenta, cuando falleció Steve Jobs, acaban de sacar también dispositivos nuevos. Están aguantando con los mismos diseños, fíjate, 12 años. ¿Vale? Han cambiado alguna cosita, tal vez. Ahora, por lo que tengo entendido, van a sacar los mismos diseños, pero a lo mejor un poquito más redondeado, a lo mejor no sé qué. Pero es que les da mucho miedo el cambio, ¿vale? Y la gente, yo no sé hasta qué punto llegarán a aguantar. Pero bueno, es lo que es el mercado. Ya está. Mercado libre. Vale, pues yo creo que por hoy vamos a dejar este tema. Pasaremos a hacer próximamente. Si os suscribís, os gusta, le dais like, activáis la campanita y todas esas cositas. Eso es. Volveremos con una segunda parte con internet, móviles y esas guerrillas. Eso es. Y ya está. Yo, bueno, como siempre, me despido el burro delante.
se despide. Muchas gracias de nuevo por tanta información, tantas cositas que hemos hablado. Eso. Y bueno, ya está, por mi parte nada más. Dejo a mi compañero que se despida. Pues nada, pues lo mismo, muchas gracias. Seguimos adelante, estamos viendo que tiene mucha aceptación los podcasts que estamos haciendo. Que por favor os suscribáis si es que de verdad os gusta seguir el canal para que no os perdáis nada. Y darle un me gusta para poder expandir. Entrar en el algoritmo de Sí, YouTube. entrar en el algoritmo de YouTube y podernos expandir un poquito más, ¿vale? Y es una gran ayuda. Más largos Y encima es gratis, ¿sabes? Que no es como otros sitios que la suscripción tienes que pagar por ella, ¿vale? Aquí solo ponéis la suscripción o la regalamos. Os la regalamos, porque somos. O la damos. Somos calvipos de toda la vida, así de regalar. Sin tapujos. Así que nada. Vale, pues muchas gracias, Sergio, y hasta el próximo. Hasta la próxima, Goku. Hasta luego. Chao. Hasta aquí el video podcast de hoy. Una producción de Goku Calvo y Blooder. Muchas gracias por ver el podcast de Calvipost. Próximamente más video podcast en este canal. Actualidad, tecnología actual, retro, episodios.